Raquel, me decías que sí ha comparecido finalmente a última hora, ¿no? Sí, ha aparecido, lo sabemos, no porque se caracterice por su transparencia, ¿no? Él dijo que iba a ir mañana, pero en unas fotos que ha colgado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que aparece aquí con Manfred Weber, von der Leyen, pues está él al lado, ¿no? Pero así funcionan las cosas ahora en la Comunidad Valenciana. Uno se entera de dónde está su presidente por las fotos de otro dirigente o porque alguien le hace una foto por la calle o de casualidad, ¿no? Tiene un gran problema con la agenda y es que la tiene que ir ocultando porque allá donde anuncia que va, pues hay ciudadanos que le piden responsabilidades, que le dicen Mazón dimisión y sabedor de que se le está esperando, pues evidentemente se cuela, ¿no? Como con nocturnidad y con indignidad también, de alguna manera, en un congreso tan importante como el de su propio partido en Europa. Es que es un problemón. Estaba viendo efectivamente ahora la foto de Ursula von der Leyen con Mazón, los dos muy sonrientes, pero es que es un problemón y mañana será otro problemón y las imágenes de las cámaras que siempre tienen más fuerza, en la tele es muy importante, es otro problemón, porque es que además, es que Mazón no es solo el hombre que ha gestionado de manera desastrosa una crisis muy relevante de la que tienen conocimiento los líderes europeos, porque ha sido una cosa impactante. Es que el Partido Popular lo europeizó todo esto. Primero, además, lo europeizó con la guerra en Europa, pero es que además ha sido noticia, digamos, que no es una cuestión española, esto ha sido, de verdad, que son muchísimos muertos, ha sido un impacto, ha salido en los informativos de todo el mundo, pero es que además, él después de eso, para sobrevivir, ha hecho un pacto con Vox que es la antítesis de lo que defiende Ursula von der Leyen y de lo que defiende, por ejemplo, la derecha alemana y de lo que defiende muy buena parte, no todos, porque hay de todo en el Partido Popular Europeo, pero buena parte de la gente que está representada ahí. Ursula von der Leyen es la que ha hecho, por supuesto, el candidato alemán, es el presidente de Alemania, ha hecho un pacto con los verdes para invertir 100.000 millones de euros. De los 500.000, 100.000 millones de euros van a ir a políticas contra la transición energética, que es lo que Mazón ha pactado con Vox, que no hay que hacer, que es una aberración y que es una cosa ideológica, tal. Bueno, pues eso es lo que se está pactando en Alemania. Pero es que eso es uno de los ejes centrales de la política de la Comisión Europea, porque obviamente la Comisión Europea es un pacto que incluye a muchísima gente, que incluye a la socialdemocracia. Entonces es que es tan contradictorio, no solo la imagen desastrosa, sino la política que está siguiendo con Vox, con el mensaje del Partido Popular Europeo, que realmente son fotos dificilísimas de digerir para von der Leyen y para cualquiera. Y encima von der Leyen tiene el añadido de las víctimas a las que no quiere recibir Mazón, presionándole para que las reciba ella. En fin, es un desastre de congreso. No solo ha sido von der Leyen. A mí me ha sorprendido más la intervención de Manfred Weber, porque el hombre duro del PP. Exacto, es el hombre duro del Partido Popular Europeo, y hoy ha dejado claro que él distingue entre extremas derechas, y que una cosa es Meloni y que otra cosa es Orbán, y en el grupo de Orbán está Vox. Es decir, que incluso él ha marcado líneas rojas con Vox. Sí. Bueno, yo creo que Mazón era el anfitrión incómodo. A la frustración que le supone al PP que siga Mazón en el cargo, añadida está la frustración de que intentó mover este Congreso y no lo consiguió por el coste económico que tenía y que al final se ha tenido que celebrar allí. Las fotos vemos a González Pons, a Manfred Weber, ahí vemos ahí en segundo plano a Mazón, aquí en la esquina, digamos, casi de perfil a Núñez Feijóo, las fotos que hacíais referencia, ¿no? Y que eran de la alcaldesa de Valencia, Sí, ¿no? que les ha colgado María José Catalá. Lo que pasa es que es verdad que en todas se ve, claro, como son de ella, ahí está Ursula von der Leyen. Pero está saludando a la alcaldesa de Valencia, no a Mazón, que entiendo que luego le saludará, pero como las ha Mazón puesto la alcaldesa... no ha colgado fotos porque lo he comprobado hace unos minutos y él no ha colgado, no sé si ahora lo habrá hecho, pero hace unos minutos no había colgado sus propias fotos con sus líderes. Digamos, presentándolos, ¿no? Son las fotos, la secuencia de fotos que nos acaba de llegar. Además, paradójicamente, Mazón se ha escudado en el apagón para reducir al mínimo su exposición hoy en el Congreso, donde se esperaba que diera un discurso de apertura junto a la alcaldesa, y se ha utilizado esta emergencia nacional, que sí que se ha decretado en este caso, para desaparecer, no tener ese foco mediático y decir que se estaba ocupando de las cuestiones que verdaderamente importan. Creo que el Partido Popular tiene un problemón y dejar que sea la justicia quien actúe pone en muy mala posición
a Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo en este caso tiene que hacer un ejercicio de liderazgo y apartar a Carlos Mazón. Recopilar todas esas piezas y también de encajarlas está la justicia. Durante estos meses los damnificados han depositado en la jueza de Catarroja su esperanza de que lo que sucedió aquel fatídico día se aclare. Lo que pasó fue extraordinario, pero las víctimas pudieron ser muchas menos. 6 meses después aún no conocemos dónde estuvo el presidente Carlos Mazón la tarde de la riada y qué grado de implicación tuvo en la toma de decisiones que la justicia investiga como homicidios imprudentes. La jueza de Catarroja le ha vuelto a ofrecer declarar voluntariamente, pero él sigue negándose. Desde el principio la magistrada Núria Ruiz ha puesto el foco en la gestión de la Generalitat Valenciana, a quien correspondía por ley proteger a la población y que fue incapaz, dice, de avisar con tiempo y adecuadamente. Su gravísima inactividad, su pasividad, asegura la jueza, causó muertes que fueron evitables. Los únicos exaltos cargos de emergencias imputados, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, en sus declaraciones han intentado trasladar su responsabilidad a los técnicos y han defendido que no actuaron antes por falta de información de las agencias estatales. Una ausencia de información que la jueza niega, había de sobra y en tiempo real, afirma en sus escritos. En una investigación exhaustiva y a contrarreloj ha tomado declaración a 255 personas, la mayoría familiares de víctimas mortales. Con 40 acusaciones representadas, este se perfila como el proceso judicial de mayor envergadura de la historia de la Comunitat Valenciana. 6 meses, una dana en la Comunidad Valenciana se lleva por delante la vida de 228 personas y las casas y los trabajos de miles de ciudadanos. 6 meses después, asociaciones de víctimas se han manifestado frente a la sede del Congreso del Partido Popular Europeo y han vuelto a pedir la dimisión del presidente Mazón. Protestas sociales contra la gestión de la dana del gobierno valenciano. Cuando se cumplen hoy 6 meses de la riada, los familiares de las víctimas se han reunido ante los dirigentes del Partido Popular Europeo. Por carta habían pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reunirse con ella aprovechando su visita a Valencia después de que el Partido Popular en Europa hubiera vetado su intervención en el Parlamento Europeo. Ursula von der Leyen había respondido a los familiares de las víctimas que comprendía su dolor, pero que por problemas de agenda no podía reunirse con ellos y ha aplazado esa reunión con ellos al 13 de mayo. Ayer, por el apagón eléctrico, se canceló la que hubiera sido la 7ª manifestación contra la gestión de la dana de Carlos Mazón. Manifestaciones en las que los familiares de las víctimas y vecinos en general piden respuestas y que se les escuche, porque quieren que se responsabilice al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por no haber respondido ante una catástrofe que ha causado la muerte de 228 personas. No llega a ser, por lo que ha pasado en las últimas horas, el foco iba a estar en Valencia, Carlos. Absolutamente, era la noticia del día si no fuera por el apagón y era la imagen del día, porque además estaba previsto que Mazón hiciera un pequeño discurso, un pequeño saludo a los miembros del Partido Popular Europeo. Realmente de todos los lugares de Europa, que es bastante grande, que había para hacer un congreso del Partido Popular Europeo, la mala suerte ha querido que les tocara en Valencia justo 6 meses después de la dana y cuando todavía Feijóo no ha sido capaz de resolver el problema político y por tanto la principal imagen del desastre de gestión, que es Carlos Mazón, sigue siendo el presidente de la Generalitat Valenciana y por tanto era muy difícil, aunque lo han conseguido de momento, pero es muy difícil que no tenga ningún tipo de protagonismo. Realmente intentaron todo para moverlo, el PP intentó todo para moverlo a Madrid, pero era carísimo y finalmente no lo han hecho. Es un congreso que es una cosa muy importante. El Partido Popular Europeo es el gran partido de Europa y los congresos son muy relevantes. Yo he estado en varios. Este congreso es fallido porque es que todo el foco está en esto. Entonces, enseguida vamos exactamente a poner el foco, como tú dices, en ese congreso del Partido Popular Europeo. Pero se cumplen 6 años. Nosotros hoy tendríamos que estar haciendo un especial de 6 meses, haciendo un especial, la emisión de un documental. Lo dejaremos para próximos días porque la actualidad manda. Pero siempre que se cumple un periodo de tiempo, 100 días, 6 meses, un año, es un margen suficiente para analizar cómo han evolucionado las miradas sobre, por ejemplo, lo que ha pasado en Valencia. Sobre Carlos Mazón te pregunto, sobre todo al hilo de la instrucción de la jueza de Catarroja, más que diluir sus responsabilidades, parece que se han concentrado. Yo creo que la mirada se ha consolidado. Yo creo que él intentó desde un primer momento disipar esa mirada, primero intentar responsabilizar también al gobierno de España, que obviamente tenía su parte de responsabilidad en la gestión posterior,
pero no en la gestión del Día de la Dana. El Día de la Dana es de manera prácticamente íntegra de la Generalitat Valenciana, y eso ha ido empeorando, porque se ha ido consolidando, porque hemos ido sabiendo más datos, porque aunque parezca increíble, hemos tardado hasta 4 meses en saber a qué hora llegó el CECOPI, lo cual en una democracia avanzada como la española es un despropósito, y se ha ido consolidando, creo, con todos los datos, pero no solo de la juez, las investigaciones periodísticas que han hecho compañeros que están aquí en la mesa, y que hemos visto muchísimas cosas muy relevantes que han ido consolidando la imagen de una gestión absolutamente desastrosa que no niega nadie, ni siquiera en el PP, que es lo más relevante. Ni siquiera los varones autonómicos del PP niegan, y el propio líder del PP niegan, que la gestión fuera desastrosa. Otra cosa es que no se acaben de animar a tomar la decisión de destituirlo, de forzar su salida. Raquel, tú que vienes de allí, ¿compartes esta percepción de Carlos, de que lejos de diluirse en estos 6 meses se ha concentrado más la mirada, el foco en el presidente? Totalmente, totalmente, y además sí que consiguió, al principio parecía imposible que se fuera a librar de esto. Pasaron los meses y se libró, porque ha tenido el apoyo, y en gran parte de Feijóo, y luego la aritmética parlamentaria es endiablada y pasa por Vox, y en ese sentido, pues bueno, es difícil mover las cosas, pero lo que lo ha cambiado todo es la instrucción judicial, y lo ha cambiado todo por varios motivos. El principal, que ya conocemos, es el registro de llamadas de Salomé Pradas, la consellera encargada de las emergencias. Sabemos que la primera llamada, la primera vez que el presidente de la comunidad autónoma habla con su consellera, son las 5:37 de la tarde y han muerto decenas de personas. El 112 está recibiendo desde 1 hora antes llamadas de familias desesperadas, incluso también esa famosa víctima, María Dolores, que ha perdido delante de su cara, delante de su ventana, a su marido y a sus 2 hijos. Esa llamada ya se ha producido, está en el 112, y pasará 1 hora hasta que Carlos Mazón hable por primera vez ese día con su consellera de emergencias. Además de eso, al cruzar ese registro de llamadas con las pausas del CECOPI y las llamadas que no cogió el presidente Mazón, queda bastante claro que si no se le esperó, se le consultó o se le informó, porque son llamadas que suceden de una manera sincronizada, ¿no? De cuando hay una pausa en el CECOPI se le llama a Mazón, no se hacen con él, le llama Vicente Monpó. Y luego esa es una vía que ha concentrado en él la responsabilidad. Y luego hay otra de un testimonio que se iba a dar hoy y que desgraciadamente se ha pospuesto por segunda vez, que es el del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Monpó. Vicente Monpó ya ha dicho públicamente, lo ha dicho con sus propias palabras, que se estuvo informando al presidente de la Generalitat y pidiéndole opinión y comentándole que se iba a mandar una alerta y que se iba a decir esto en la alerta y tal. Entonces yo creo que al presidente Mazón le está resultando, con los datos objetivos que vamos conociendo, cada vez más difícil desatarse de la gestión de ese día. Y va rápido, o sea, digamos, sí, hemos va más visto rápido, sobre todo para lo haciéndose minucioso, ¿no? Como contaba el compañero, que es, ¿no? Y va muy, muy rápido, vamos, más que la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, por poner un ejemplo. Yo creo que el elemento importante es efectivamente la instrucción de la jueza. Es lo que cambia todo y demuestra que no siempre el relato político lo puede todo. Es decir, no siempre, por mucho repetir desde una instancia política una determinada historia, eso acaba calando en la población y acaba haciéndose verdad, ¿no? Y eso es lo que también provoca que yo creo que Feijóo al principio tuvo una oportunidad de intentar apartar a Mazón. Podía haberlo hecho, a pesar de que él no puede quitarlo directamente, pero podía haberlo hecho a través del grupo parlamentario y forzar las cosas para que Mazón lo dejara. No lo hizo al principio y ahora los problemas son mayores. Y probablemente hasta que la jueza no lo impute, no va a haber ningún movimiento. A ver, yo creo que Mazón es para el Partido Popular el recordatorio permanente y machacón de lo que ha sido una gestión absolutamente desastrosa y es muy difícil de digerir para el partido. Si en algún momento alguien se planteó que el tiempo lo curaría todo, que la política va muy deprisa y que unas noticias sobrepasan a las otras y se van olvidando, creo que se equivocó absolutamente. Es evidente que esa desastrosa gestión de lo que ocurrió en Valencia
no puede ser culpa solamente de una persona. Es evidente que su equipo entero falló, es evidente que falló la comunicación, es evidente que fallaron las relaciones entre diferentes organismos, tanto estatales como de la Generalitat, pero a la cabeza de todos esos errores estaba Mazón. Y yo creo que el problema ya no solamente fue su ausencia o su falta de gestión, sino las contradicciones en las que incurrió y las mentiras en las que incurrió. Pero a partir de ahí yo creo que para los valencianos lo importante es cómo se recuperan, qué ayudas reciben, cómo están saliendo del agujero. Y creo que en eso está fallando tanto la Generalitat como el Estado central, que las ayudas no terminan de llegar. Y creo que eso es un agujero bastante importante que hay que resolver. Cerramos contigo, Ainhoa, este asunto. Sí, bueno, 6 meses es una fecha suficiente como para hacer balance y yo creo que el balance más certero lo está haciendo la jueza de Catarroja con esa instrucción y con esos autos de una contundencia que más que autos de instrucción parecerían autos de procesamiento, ¿no? La verdad judicial, yo estoy de acuerdo, se ha impuesto al relato político, lo ha desarmado totalmente y ha establecido claramente de quién era la competencia, que fue algo sobre lo que se estuvo debatiendo incluso tirándose esas competencias a la cabeza. La competencia estaba residenciada en la Comunidad Valenciana y luego sobre la alerta fue errónea, fue tardía y eso tuvo un impacto directo en el grueso de muertes. El grueso de muertes se produjeron antes de que se enviara esa alerta a las 8:12 de la tarde. Y mientras tanto vemos a un presidente de la Generalitat que algunos no pensarían que 6 meses después estaría ahí, todavía sigue ahí. Es un activo tóxico para el Partido Popular que no ha podido deshacerse de él, porque yo tengo mis dudas de que a través del grupo parlamentario Feijóo hubiera podido forzar su salida. Creo que Carlos Mazón controla el PP valenciano mucho mejor de lo que algunos pues entonces pensarían. Es un problema más grave todavía. Eso es un problema grave y luego al mismo tiempo hay una lucha de familias que no deja nada clara la sucesión. Pero aún así hemos visto a un presidente que por lo que está ahora mismo enfocado es en su futuro judicial, en salvarse judicialmente y que no le ha importado perder el poco crédito político que quedaba por su nefasta gestión, presumiendo incluso y trasladando y filtrando imágenes en las que sale Ufano saludando a la entrada del CECOPI que no estuvo donde tenía que estar en el peor acontecimiento de su comunidad.